Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición saludarlos y compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos viendo el área que corresponde de los primeros 4 mandamientos que va en relación vertical de Dios hacia el hombre y el hombre hacia Dios, y que la tentación de endiosar cosas que hay en la vida del ser humano es muy fuerte, y solo la gracia y la misericordia de Dios a través de su palabra y su Santo Espíritu nos hace ver, hermanos, lo que es agradable delante de Dios, y que nosotros podamos mantener esa relación a través de estos primeros mandamientos de forma vertical. Y a esto pues se le llama la primera tabla, conocido, para poder nosotros recordar que antes que existieran todas las cosas, en todo lo que existe en el mundo, primero ha existido el Creador, nuestro Señor. Es la razón del por qué primero debemos de adorar a Dios antes que cualquier criatura que esté sobre esta tierra, y que hoy nos corresponde ver un poquito más para empezar los versículos 12 al versículo 17 sobre la segunda parte de lo que es la ley. O sea, podemos nosotros ver las leyes de la segunda tabla, le llaman algunos, para ver que estas otras leyes pues están en relación horizontal y no están en relación vertical. Pero para que de verdad esto sea sincero, primero va lo vertical y luego lo horizontal. Aquel que dice estar haciendo el bien al prójimo, pero que verticalmente en su relación con Dios va mal, pues no es aceptable delante de Dios, y Dios no lo ve con ojos gratos. Pero las leyes de la segunda tabla nos ayuda a comprender lo que hay en los 6 mandamientos de los 10, para confirmar, mis hermanos, que estos 6 mandamientos que están en el lado horizontal hacia con el prójimo: amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tu mente, como a ti mismo, implica responsabilidades. No solo son asuntos emocionales, sino asuntos de responsabilidad para interpretarlo correctamente, y no entendamos que nuestro amor al prójimo sea en el sentir de libertinaje o en el sentir de que cualquiera puede hacer lo que se le antoje o lo que se le pegue la regalada gana, sino está sujeto al orden que Dios ha estipulado en cuanto a estos mandamientos horizontales, para que sean verdaderos, puros, auténticos delante de Dios. Y mis hermanos, podemos ver entonces que uno de los mandamientos afirman nuestro deber para con nosotros mismos y de unos a otros, cuando va en relación a estos otros mandamientos, que son los siguientes 6, y explica el gran mandamiento que todos lo conocemos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo tenemos en Lucas capítulo 10 y versículo 27. Hermanos, nos ayuda a comprender de que Jesús no vino a abrogar la ley, sino para cumplirla. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que amar a tu prójimo como a ti mismo, de acuerdo a lo que está en Lucas 10:27, debe de ser contextualizado a base de esa responsabilidad espiritual, moral y ética que hay en el sentir vertical y horizontal, para que esté en el orden agradable delante de Dios. Cuando vemos este texto de Lucas 10:27, debe de ser interpretado a la luz del orden de estos 10 mandamientos: 4 vertical, 6 horizontal, recordando que para entender estos 10 mandamientos son 613 leyes que le dan sentir, aplicación, ampliación, para aprender cada uno de estos mandamientos, de qué manera entenderlo, interpretarlo, para no descontextualizar cada mandamiento, y la tentación de hacerlo de manera lógica muchas veces
hace daño a muchos que les cuesta entender el orden de las escrituras. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el clímax que hay del resultado de estos mandamientos vertical y horizontal en el orden correcto, que el amar al prójimo, si esto es real, debe de ser primero con la base de los primeros 4 mandamientos verticales que vimos la semana pasada, pero nos demanda en estos 6 mandamientos la santidad y la honestidad para poder nosotros comprender que estas 2 palabras, santidad y honestidad, deben de ir juntos, deben de caminar juntos. Aquellos que no entienden sobre la santidad y honestidad, pues tristemente van a interpretar incorrectamente los mandamientos que hay en el sentir horizontal, y esto les va a traer consecuencias porque es posible que sean morales, es posible que sean éticos en medio de una sociedad, pero como no entienden cómo se da la santidad y la honestidad delante de Dios, cómo interpretarlo a la luz de estos 10 mandamientos y a la luz de las 613 leyes, muchos interpretan nada más el sentir mecánico de lo que es el sentir social en cuanto a la honestidad, y que a veces está lejos de la honestidad, pegado a la santidad, donde el Señor nos recuerda que estas 2 palabras deben de ir juntas para poder interpretar lo vertical de los primeros 4 mandamientos y lo horizontal de los 6, para comprender que no son emociones, no son sentimientos, lo que hay en la vida del ser humano cuando conoce a Jesucristo, sino tiene que ver con esa fe, tiene que ver con la bendita palabra de Dios que está espirituales, morales y éticas, para poder ser grato delante de Dios, porque es Dios el quien obra de esa manera. Entonces, si santidad y honestidad deben de ir juntos, caminar juntos, podemos nosotros ver que el 5º mandamiento se refiere a los deberes hacia nuestros parientes. Y hermanos, los deberes a nuestros parientes, a veces nosotros lo equivocamos con sentimentalismo, con regalitos, lo equivocamos con saluditos, lo equivocamos con beso de ósculo santo, cuando en realidad va más allá que toda esa forma de vida exterior mecánica en que vive la sociedad y los seres humanos. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que esto está en relación al 5º mandamiento, pero que abarca que lo que hay en el fondo de nuestros parientes tiene que empezar con nuestro padre y con nuestra madre. La palabra de Dios nos enseña: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre esta tierra. Cuando vemos, mis hermanos, todo lo que es la responsabilidad horizontal que hay hacia con el prójimo, empezando con papá, empezando con mamá, incluye estimarlos, lo que se demuestra en nuestra conducta, en la obediencia a sus mandatos legítimos. Recordar, mis hermanos, que ir cuando os llamen, ir cuando nos llamen nuestros padres, ir cuando nos envíen nuestros padres, hacer lo que ellos pidan si está en el orden del Señor, hablando de nuestros padres terrenales, refrenarse de lo que ellos prohíban cuando está a base de la palabra de Dios. Como hijos debemos de hacerlo alegremente en obediencia a nuestros padres, sabiendo que esto honra a nuestros padres y que Dios se glorifica en este orden, para que nosotros podamos ver la responsabilidad que tenemos en el sentir horizontal. Podemos ver que esto parte de un principio de amor, de santidad, de honestidad, para que nosotros recordemos lo que está en el fundamento y aprendamos lo que está en el fundamento de la palabra de Dios. Mis hermanos,
podemos nosotros ser sumisos a nuestros padres, al consejo de nuestros padres, al consejo de sus correcciones, esforzarse en todo para dar comodidad a los padres, para que nosotros veamos, mis hermanos, que esto es algo que muchas veces se les olvida a los hijos. Por ejemplo, hay culturas muy frías donde cuando ven que sus papás ya llegan a 70, 80, 90 años y lo que hacen es ir a dejarlos en un asilo, y aunque ahí se les dé la comodidad con todo lo que necesita un ser humano, pero la idea acá en la Biblia es que estos últimos años de papá y de mamá pues estén al lado de sus hijos, estén al lado de sus nietos, estén al lado de su familia, para recordar que cuando murió, si nosotros recordamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, murieron cerca de sus hijos, murieron sus hijos en el hecho de su dolor o cerca de su cama. Ellos estaban ahí presentes como bendición de estar en los últimos momentos de sus padres, para poder nosotros diferenciar de que somos llamados para hacer la vida un poco más fácil en la ancianidad de nuestros padres, porque algunos pueden sufrir algún tipo de decadencia física que ya no les sea posible a ellos, pues tristemente sostenerse o vivir por sí solos o valerse por sí solos, y que necesitan de los hijos, de los nietos, para recordar la escena que hay en la vida de Abraham cuando murió, de Isaac, de Jacob, de José, cuando vemos cómo murieron los patriarcas, pues nosotros podemos comprender lo que es esta responsabilidad horizontal, donde debe de estar la santidad, la honestidad, donde nosotros podemos ver lo que honra a papá y a mamá, donde podemos nosotros estimarlos para demostrar que nuestra conducta está apegado a lo que es la obediencia a los mandamientos legítimos de nuestro Señor, de acuerdo a su ley. Y cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, cuando ellos están con ese fundamento de la palabra de Dios, mis hermanos, eso glorifica al Señor. Le da gloria y honra al Señor, honrando a padre y a madre. Mis hermanos, estimarlos entonces a ellos como padres sobre esta tierra, si ellos han inculcado los valores espirituales, morales y éticos, para que los hijos entiendan de que no hay mayor bendición que ver muerto a papá y a mamá en la casa, en la cama. Las culturas contemporáneas y algunas culturas antiguas pues eran muy fríos en ese lado. Muchas culturas pues algunos abandonan a sus ancianos, a sus padres, otros los van a dejar en un asilo, otros pues los dejan perdidos en algún lado. Pero la palabra del Señor nos está recordando: honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, el ejemplo viviente lo tenemos en los patriarcas para interpretar correctamente la ley. Podemos ver a José, podemos ver a Moisés, podemos ver nosotros a todos los patriarcas de las 12 tribus, cómo murieron al lado de su familia, al lado de sus nietos, para que nosotros veamos, hermanos, que es un privilegio honrar a los padres de esa manera, en lo mejor que se pueda, ni aunque haya limitaciones, pero es un honor estar en los últimos días de papá y de mamá para poder honrarlos. Hermanos, tristemente a veces los hijos se olvidan de esta responsabilidad. Tristemente hay muchas familias lejos de estos valores y principios bíblicos, morales y éticos y espirituales. La iglesia es tentado para vivir en el nivel cultural como muchos lo viven, donde muchos de los ancianitos o padres pues mueren solos en un asilo. Tenemos que tener mucha precaución, mis hermanos, porque la palabra de Dios siempre nos orienta para que podamos nosotros comprender lo que es honrar a papá y a mamá.
Enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos desde pequeños, para que ellos vean esa responsabilidad. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables como padres de enseñar esto a nuestros hijos. Si uno está consciente que ha enseñado a los hijos y los hijos por alguna razón son de corazón duro y no hacen de estos mandamientos parte de su vida, pues es responsabilidad de los hijos delante de Dios en su momento cuando Dios los llame a cuentas. Cada uno de nosotros podemos tener el privilegio de velar por nuestros padres, nuestros ancianos. Podemos nosotros entonces glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podemos nosotros ver que los observadores diligentes que han notado una bendición peculiar en cosas temporales para los hijos obedientes, lo inverso para los hijos desobedientes también es una realidad. Nos ayuda a comprender que debemos de velar por las necesidades de papá, de mamá en su vejez, pero también los hijos le pueden dar sentir para que delante de Dios tomen esa responsabilidad. El sexto mandamiento requiere que consideremos la vida y seguridad de los demás, así como tenemos consideración por la propia. Hermanos, podemos nosotros ver estas grandes verdades para poder nosotros velar por la vida y la seguridad de los demás, velando de acuerdo a lo que enseña la Biblia para poder nosotros comprender que tenemos responsabilidades también más allá que nuestros padres. Los magistrados y sus oficiales y los testigos que dan testimonio de la verdad no rompen este mandamiento, sino más bien aquellos que conocen de la santidad de Dios, de su palabra, de los 10 mandamientos, de las 613 leyes, pues mis hermanos saben que esto es una realidad que revela las Escrituras. Podemos ver que en estas leyes horizontales también está la ley de la defensa propia, que es legítima. Podemos aprender, mis hermanos, que mucho de lo que las leyes del hombre no consideran homicidio, lo es ante Dios. Si podemos nosotros comprender estas leyes de la defensa propia de la vida, que es legítima, hermanos, recordemos que nuestras culturas contemporáneas son fríos para estar promoviendo el aborto, estar promoviendo el asesinato, estar promoviendo de varias formas en quitar la vida del ser humano y que esto no agrada delante de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos aprender que las pasiones furiosas suscitadas por la ira o por la ebriedad no son excusa delante de Dios. Podemos comprender que mucho más culpable es el asesinato en los duelos, que son el efecto horrible de un soberbio espíritu vengativo. El Señor nos dice y nos aclara que por causa de la fe nosotros vamos a ser perseguidos y ser tentados para agarrar la venganza en nuestras propias manos no es agradable delante de Dios, porque el Señor nos dice a través de su palabra que de Él es la venganza. Podemos nosotros confiar en la promesa de Dios y dejarlo en las manos de Dios para que Dios pueda obrar de manera justa y milagrosa y equitativa, de acuerdo a como Dios lo sabe hacer, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros como cristianos podemos entonces pensar en la defensa propia que es legítima bíblicamente. Pero también, mis hermanos, podemos ver que hay muchas leyes de homicidio que los hombres no lo ven como homicidio y que lo ven normal, natural o bueno, pero que delante de Dios no es agradable.
Podemos nosotros aprender que las pasiones furiosas suscitadas entonces por la ira o por la ebriedad no son excusa para poder llegar a asesinar. Aquellos que llegan con la ira o la ebriedad para asesinar, hermanos, haciendo pleito público escandaloso, matando al prójimo, no es agradable delante de Dios. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, que mucho más culpable es el asesinato entonces en los duelos, que son el efecto horrible de un soberbio espíritu vengativo y que no es agradable delante de Dios. Podemos comprender, mis hermanos, que en estas leyes horizontales, toda lucha, sea por salario ilícito, por renombre o por ira o por maldad, violan estos mandamientos y es homicidio el derramamiento de sangre del resultado de estas acciones negativas delante de Dios. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, de que puede incluirse ahí el tentar a los hombres al vicio y a los delitos que acortan la vida. Por ejemplo, aquellos quienes llaman a adolescentes y jóvenes para poder consumir cocaína, poder consumir alcohol o hacerse drogadictos que les corta la vida. Aquellos que invitan a enviciar a nuestros adolescentes y a los jóvenes, pues también son culpables delante de Dios cuando vemos estas leyes horizontales para ver las grandes implicaciones que tienen y que son 6 de los 10 mandamientos. Mis hermanos, cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Cada uno de nosotros puede darse cuenta, mis hermanos, que somos responsables delante de Dios porque su palabra ya ha sido revelada. Podemos ver entonces que es incorrecto delante de Dios el derramamiento de sangre por actitudes extremas. Podemos nosotros ver entonces que incluyen los vicios, las malas conductas, como la que puede romper el corazón de padres, esposas o hijos o parientes, cuando uno de los hijos se vuelve asesino o se vuelve violador. Podemos nosotros ver que delante de Dios ellos son culpables delante de Dios. Y el Señor tiene todo el poder para cortarles la vida de acuerdo a sus santos mandamientos. Podemos nosotros aprender de que es una transgresión de estos mandamientos cuando alguien toca extremo y quebranta uno de estos 6 mandamientos. Estos 6 mandamientos horizontales, queridos hermanos, podemos aprender de que prohíbe toda envidia, toda maldad, todo odio, toda ira, todo lenguaje provocador con resentimiento de poder matar, de poder insultar con mucho odio, como el corazón de Caín contra su hermano Abel. Aquí se prohíbe la destrucción, mis hermanos, de nuestra propia vida, porque la vida es agradable delante del Señor. Dios lo ha dado y ha estipulado un orden para que vivamos sobre esta tierra. Podemos nosotros recordar, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, de que los primeros hombres, ni aun que Adán fue el primero que pecó y Eva, tuvieron la bendición de estar viviendo entre 800 a 1000 años de vida. Las generaciones en el tiempo de Adán vivían entre 500, 800, 600, 900, 1000 años. Pero podemos ver que cuando se acerca la edad en el tiempo de Noé, podemos ver que de ahí empieza a haber otra generación de 500, 400, 300 y 200, que empieza a haber otra generación de esos niveles de vida después del diluvio.
Podemos nosotros notar que ni aún antes que se diera la ley, como en el tiempo de Isaac, de Abraham, de Jacob, algunos de ellos lograron vivir entre 150, 300 años. Pero podemos ver que de acuerdo a la misma ley y por la maldad que hay en el corazón de los hombres, Dios redujo el tiempo de vida. 60, 70, 80, dice la Biblia, los más robustos. Son pocos aquellos que llegan a 90, llegan a 100, 110, 20, algunos, pero no es una regla general. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que aquí se prohíbe la destrucción de nuestra propia vida. Tenemos que reconocer que si Dios ha estipulado la cantidad de años y de tiempo para que el hombre viva sobre esta tierra, está en las manos del dador de la vida quitarlo de acuerdo a su gobierno, su soberanía, de acuerdo a su voluntad y su propósito, para que nosotros entendamos de que, hermanos, nadie muere un segundo más y nadie muere un segundo menos. La palabra del Señor nos hace recordar estas grandes verdades, mis hermanos. Cada uno de nosotros podemos aprender que este mandamiento requiere un espíritu de mucha bondad, un espíritu de mucha paciencia y de mucho perdón, porque nosotros comprendemos, mis hermanos, que en medio de todo engendro, todo dolor, toda frustración humana, todo lo que es pecado delante de Dios, podemos entender que todos los pecados de todas las generaciones, hermanos, si Dios en su Hijo Jesucristo, si Dios ha perdonado los pecados de aquellos quienes han llegado postrados delante de sus pies solo por el sacrificio de su Hijo, si nos ha perdonado a nosotros cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, nosotros no podemos hacer otra cosa que cuando algo sucede más allá de lo normal, hermano, en que muchas dificultades pueden llegar, mucho dolor, muchas cosas que lastiman, el Señor nos recuerda, mis hermanos, que a través de la sangre de Cristo Dios hizo posible el perdón de los hombres de fe. Y los hombres de fe deben de aprender que también son llamados a poder perdonar, ser bondadosos para que sean pacientes de que Dios es el que se encarga de hacer su justicia. Mis hermanos, podemos ver estas grandes verdades que hay acá en el fondo. Aprender de la palabra del Señor nos ayuda para que nosotros podamos ampliar estos mandamientos y ver todas las responsabilidades que hay para entender que estos mandamientos no son sentimientos, son responsabilidades delante de Dios. Mis hermanos, podemos nosotros aprender que algo que estipula la palabra de Dios en los 6 mandamientos, también tenemos el 7º mandamiento que se refiere a la castidad. Debemos temer tanto eso que contamina el cuerpo como aquello que lo destruye. Mis hermanos, el 7º mandamiento, si se refiere a la castidad, debemos de tener mucho cuidado con todo lo que hay de tentación en la vida del ser humano, tantos problemas de la sociedad en su decadencia moral y ética, con todo lo que es la sexualidad, la sensualidad, con todo lo que es la pornografía, con todo lo que es el adulterio, con todo lo que es la fornicación. Hermanos, todo esto el Señor lo detesta. Y nosotros somos tentados porque vivimos en este mundo caído. Ni aun siendo cristianos somos tentados y solo la gracia de Dios nos puede sostener para no ofender a Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debe de tener cuidado para no contaminar su cuerpo delante del Señor, porque el que lo hace también destruye su cuerpo. Lo que tiende a contaminar la imaginación o aquello que despierta también pasiones queda bajo esta ley, como son los retratos obscenos delante de Dios de manera oculta.
delante de los hombres, pero delante de Dios no. Mis hermanos, podemos nosotros ver libros, programas, conversaciones y podemos ver si hay impurezas en todo esto y cualquiera otra manera a fin de poder incentivar todo lo que es impureza delante de Dios, será culpable delante de Él. Podemos comprender, mis hermanos, que el octavo mandamiento es la ley del amor en cuanto al respeto de la propiedad ajena. Hermanos, el octavo mandamiento es la ley del amor en cuanto al respeto de la propiedad ajena. La porción de cosas de este mundo, la porción de pedazo de tierra de este mundo que se nos ha asignado en tanto se obtenga en forma honesta, debe de ir acompañado de santidad que glorifica el nombre del Señor. Es el pan que Dios nos ha dado, por lo cual debemos estar agradecidos, contentos y en el uso de medios legítimos glorifiquemos a Dios. Mis hermanos, confiar en la providencia para el futuro es lo mejor que nosotros podemos vivir, confiando que más allá de la provisión temporal está la provisión espiritual. Cada uno de nosotros debemos ser responsables delante del Señor para poder ordenar todas estas leyes en nuestra vida, ver las prioridades de orden. Podemos ver que también dentro de estas 6 leyes podemos comprender que se encuentra lo que es desagradable delante de Dios, el aprovecharse de la ignorancia y de la comodidad o la necesidad del prójimo para llevar ventaja y muchas otras cosas. Esto es terrible delante de Dios. Mis hermanos, quebrantar la ley de Dios es tentación para el engendro humano a cada minuto. Y no cabe duda que el cristiano está en medio de este conflicto. Aunque la sociedad no vea culpa en ello de muchas cosas que ofenden a Dios, los cristianos son los primeros en ver lo que es desagradable delante de Dios a través de estos santos y sagrados mandamientos. Podemos aprender, mis hermanos, que los saqueadores del reino, aunque estén por encima de la justicia humana, quedan incluidos en esta sentencia. Podemos nosotros aprender de que defraudar al público, robar al público, robar al prójimo, aún contraer deudas sin esperar en pagarlos o evadir la responsabilidad de pago de estas deudas, también esto no es agradable delante de Dios. Podemos ver que también está la extravagancia, aquellos quienes no les gusta trabajar. Vivir de la caridad sin querer trabajar es pecaminoso delante de Dios. Al menos que haya una necesidad premiante donde alguien pues ya no puede valerse por sí mismo. Quizás en un accidente quedó sin manos, sin pies. Quizás fue abandonado por la familia por una enfermedad donde no se puede valer por sí mismo. Quizás un accidente donde en realidad sí vale la pena estar apoyando. Quizás en medio de una crisis en realidad terrible de peste donde hay que ayudar, ni aunque esté lo más sano el prójimo, pues delante de Dios es válido hacerlo. Pero cuando se es por querer vivir el sudor ajeno, es desagradable delante de Dios. La Biblia claramente estipula para el ser humano, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan diario. Mis hermanos, tengamos cuidado de no defraudar al público, al prójimo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para que no caigamos en la tentación de vivir una irrealidad
que no es la bendición que Dios nos ha dado. Muchas áreas entran acá. Podemos recordar el hermoso mandamiento, las hermosas palabras en el Nuevo Testamento, que cada quien esté contento con lo que Dios le ha dado. Y hermanos, vivir la realidad con sinceridad y honestidad y santidad delante de Dios no es nada fácil, porque muchos viven no de acuerdo a la realidad de su vida. Y esto es pecado delante de Dios. Vivir una vida muy superficial, vivir una vida no con la realidad del nivel de vida, va a traer problemas tarde o temprano para él, para la familia, y que la triste realidad, mis hermanos, es de que no es agradable delante de Dios. Cada uno de nosotros podemos aprender mucho de estos mandamientos. La extravagancia, el no querer trabajar, vivir de la caridad, cuando es necesario entender, mis hermanos, que hay responsabilidades familiares, personales, antes de poder nosotros ofender a Dios. Tenemos que ver la realidad de nuestra responsabilidad mientras que vivamos sobre esta tierra. Aquellos quienes no pueden proveer para los suyos, dice la palabra del Señor, son peores que un inconverso. La palabra de Dios nos recuerda esta responsabilidad. El que no provee para los suyos es peor que un inconverso. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de recordar que somos llamados a trabajar para poder proveer para nuestra familia. Hermanos, la palabra de Dios nunca miente. Tenemos muchas leyes horizontales y muchas leyes que explican estas 6 leyes en su amplitud, pero por hoy, hermanos, la palabra del Señor nos recuerda que debemos de trabajar. Con el sudor de tu frente ganarás el pan diario. 6 días vas a trabajar y el 7º vas a descansar. Ver cada uno de estos mandamientos nos ayuda a comprender las diferentes responsabilidades que hay de manera horizontal. Mis hermanos, para la otra semana vamos a aprender un poco más de la ampliación de estos 6 mandamientos horizontales para gloria y honra del Señor. Que el Señor les bendiga.